Todos lo llamaban loco. Decían que la soledad lo había vencido, que ya no distinguía entre el pasado y los sueños. Pero aquel amanecer, el suelo de su granja decidió hablarle, y lo que le susurró cambiaría la historia del valle para siempre. El día comenzó con la misma rutina de siempre. El gallo cantó antes del alba, y el viejo Tomás Sales se levantó en silencio, sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre él. Preparó su café negro, espeso, sin azúcar. Lo bebió de pie, mirando por la ventana el horizonte gris que lentamente empezaba a teñirse de oro. La luz del amanecer caía sobre los campos resecos, y el polvo parecía flotar como un velo suspendido sobre la tierra. Nada indicaba que aquel día fuera distinto. Nada, excepto una sensación extraña en el pecho, una especie de presentimiento que no supo explicar. La granja era modesta, una casa de madera que crujía con el viento, un granero viejo, un pozo a medio secar. Pero cada centímetro de ese terreno tenía historia. Tomás lo conocía como se conoce a un viejo amigo, los surcos del suelo, los rincones donde siempre crecía la maleza, el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Ahí había vivido, trabajado, amado, perdido. Y aunque la soledad se le había vuelto costumbre, no la odiaba. Era el precio de permanecer fiel a lo que amaba. Aquella mañana decidió por fin reparar el drenaje del granero. Las últimas lluvias habían debilitado los cimientos y temía que el próximo temporal terminara por derrumbar la estructura. Tomó la pala, ajustó el sombrero y comenzó a cavar al costado del edificio. El sonido del metal contra la tierra marcaba un ritmo hipnótico. Cavaba, respiraba, cavaba otra vez. El aire olía a barro fresco, y el sol empezaba a elevarse, dorando las colinas lejanas. Por un momento, olvidó sus preocupaciones. El trabajo lo hacía sentir vivo. Hasta que ocurrió. Un golpe metálico, seco, hueco, rompió la monotonía. Tomás se detuvo en seco. Frunció el ceño. Levantó la pala y volvió a clavarla con fuerza. Otra vez sonó el mismo eco metálico, profundo, vibrante, como si la tierra escondiera una campana enterrada. El corazón le dio un vuelco. Dejó la herramienta a un lado y se arrodilló, apartando la tierra con las manos. El suelo estaba húmedo, y pronto sus dedos rozaron algo frío, duro. Siguió escarbando, con ansiedad, con curiosidad, con miedo. El tiempo se disolvió entre los movimientos. El sudor le corría por la frente, la camisa se le pegaba al cuerpo, pero no se detuvo. Las uñas se le llenaron de barro mientras la forma del objeto comenzaba a revelarse. Primero una esquina curva, luego una superficie rugosa, y finalmente, bajo la luz del mediodía, la silueta completa de una caja fuerte oxidada. Era enorme, pesada, de hierro antiguo. Los bordes estaban comidos por el tiempo, la puerta sellada por el óxido. Donde alguna vez debió haber un dial, solo quedaba una marca circular y una mancha negra. El sol caía de lleno sobre el metal, haciendo brillar los tonos rojizos del óxido como si la caja respirara fuego. Tomás se sentó sobre los talones, jadeando. ¿Qué demonios era eso? ¿Quién la habría enterrado allí, a tan poca profundidad, justo junto al granero? Pensó en dejarla donde estaba. Pensó en cubrirla de nuevo con tierra, olvidar el asunto, seguir con su vida. Pero algo en aquel objeto lo retenía. No era simple curiosidad. Era una sensación más profunda, una especie de llamado. Como si aquella mole silenciosa hubiera estado esperándolo durante años. El viento sopló, levantando polvo. El sol ya empezaba a caer. Tomás, exhausto, contempló la caja una última vez antes de volver a casa. No sabía si había encontrado un tesoro, una tumba o un mensaje del pasado. Solo sabía una cosa. La tierra le había respondido, y no pensaba dejarla callar otra vez. Al día siguiente, la historia ya había recorrido todo el valle. El rumor había viajado más rápido que el viento. El viejo Ale desenterró una caja fuerte detrás de su granero, decían unos. Seguro cree que encontrará oro o huesos de piratas, bromeaban otros. Y así, el hombre que durante años había pasado desapercibido, se convirtió de pronto en el protagonista de todas las conversaciones.
Cuando Tomás entró a la tienda del pueblo para comprar grano, el silencio se hizo espeso. Las miradas lo siguieron con esa mezcla cruel de curiosidad y burla que tanto conocía. Uno de los hombres, con la boca llena de tabaco, sonrió con sorna. «Dicen que hallaste el tesoro de los antiguos», murmuró. «¿Y ya planeas qué harás con tanto oro, Ale?» Las risas estallaron como disparos. Tomás no respondió. Pagó en silencio, cargó su saco sobre el hombro y salió, sintiendo en la espalda el eco de las carcajadas. El polvo del camino se mezclaba con el zumbido de su vergüenza. Pero en el fondo, algo más fuerte que el ridículo comenzaba a crecer, una obstinación silenciosa, una llama que no quería apagarse. Esa tarde, al regresar a su granja, se acercó de nuevo a la caja. La observó con detenimiento. El sol se reflejaba en la superficie oxidada, tiñéndola de cobre y fuego. Tomás apoyó la mano sobre el metal frío. Podía sentir el pulso de algo oculto allí, como un corazón dormido. Decidió limpiar un poco la tierra que la rodeaba. Sacó un cepillo viejo, un trapo y un balde con agua. Durante horas frotó el hierro, raspando el óxido, escuchando el sonido áspero de las cerdas contra el metal. Ese sonido se volvió una melodía hipnótica, un lenguaje entre él y la caja. La primera noche no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo del sol sobre la superficie rojiza del hierro. Escuchaba el eco de las risas del pueblo mezclado con aquel sonido metálico. Cuando el gallo cantó, ya estaba otra vez junto al granero, con la pala en las manos. Había tomado una decisión, no descansaría hasta descubrir qué había dentro. Los días siguientes se repitieron con la precisión de un reloj. Trabajaba en los campos por la mañana, cuidaba a los animales, arreglaba cercas. Y cuando caía el sol, se acercaba a la caja y continuaba su ritual. Limpieza, cepillo, martillo, silencio. El tiempo parecía disolverse en la constancia. Cada capa de óxido que caía sobre la tierra era un fragmento de su propia historia que se desprendía también, los años de cansancio, las pérdidas, el miedo a la soledad. Su hermano George apareció un domingo con sus 2 hijos. Los muchachos corrieron hacia la caja, treparon sobre ella, la golpearon con los talones, riendo. El hierro respondió con ecos huecos. «Por Dios, Tom», dijo George moviendo la cabeza, «¿qué piensas hacer con eso?» «No lo sé aún», respondió él. «Pues te está robando el tiempo y la fuerza. Si quieres hierro, véndelo al depósito y gana unas monedas». Tomás sonrió apenas. «No es solo hierro», susurró. Su hermano soltó una carcajada seca. No insistió más. Esa misma noche su hermana Margaret lo visitó. Traía pan recién hecho y una mirada de ternura cansada. Durante la cena, entre cucharadas de sopa, dijo suavemente: «Tom, te estás aferrando a fantasmas. No puedes pasar tus últimos años luchando contra el óxido». Él bajó la vista. «Tal vez», respondió en voz baja, «pero siento que esto no es casualidad». Margaret suspiró y apretó su mano. No lo comprendía, pero tampoco quiso discutir. Los días se convirtieron en semanas. El sol doraba el hierro, la luna lo cubría de plata. Y mientras el resto del valle se reía, Tomás continuaba allí, trabajando solo, sin testigos. La caja, poco a poco, fue revelando su forma completa, robusta, imponente, casi majestuosa. El óxido seguía resistiendo, pero bajo cada capa aparecía una nueva superficie, más limpia, más viva. Una noche, mientras el viento soplaba entre los campos de trigo, Tomás se detuvo a mirar el cielo. Las estrellas se reflejaban en la superficie metálica como diminutas brasas. El granjero pensó en su esposa, en sus hijos, en los años perdidos entre trabajo y silencio. Y comprendió que aquella caja era más que un objeto. Era un espejo. Un espejo de su propia alma, endurecida, herida, pero todavía capaz de guardar algo valioso. Quizás un secreto. Quizás redención. Se levantó, tomó aire y dijo en voz baja, como si hablara con la tierra misma: «No me rendiré». El viento pareció responderle, arrastrando el polvo como un suspiro.
Y en esa soledad iluminada por la luna, el viejo Ale empezó a entender que algunas batallas no se pelean contra el mundo, sino contra el propio olvido. El verano avanzaba y con él los días interminables. El sol caía a plomo sobre los campos resecos, y el aire, denso y caliente, parecía inmóvil. Tomás Ale continuaba con su rutina silenciosa. Trabajaba en la tierra por la mañana, pero su verdadera jornada comenzaba al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban y el canto de los grillos llenaba el valle. Entonces, con la lámpara de aceite encendida, se arrodillaba frente a la caja. El cepillo raspaba el metal oxidado con un ritmo casi sagrado. Era su misa, su oración, su castigo y su consuelo. Una noche, mientras golpeaba una de las bisagras con el martillo, escuchó algo distinto. Un crujido leve, un suspiro metálico que le erizó la piel. Se detuvo. Contuvo el aliento. Volvió a golpear, más fuerte. La bisagra se movió apenas, como si la caja respirara. Tomás sonrió por primera vez en semanas. Aquel sonido era una promesa. Durante días enteros trabajó sin descanso. Sus manos sangraban, los nudillos se le abrían, pero no se detenía. El hierro protestaba con cada golpe, resistiendo, gruñendo, pero poco a poco cediendo terreno. Las herramientas improvisadas, una palanca, una cuña de madera, una barra de hierro vieja, se convirtieron en extensiones de su cuerpo. Dormía apenas unas horas, soñando con el sonido de la bisagra. Y una tarde, cuando el cielo ardía en tonos naranjas y púrpura, la caja se rindió. El chirrido fue largo, profundo, casi un grito. El eco rebotó contra las colinas, haciendo ladrar a los perros lejanos. Tomás retrocedió un paso, jadeando, cubierto de polvo. Frente a él, la puerta de hierro se había abierto unos centímetros, revelando una rendija oscura, un abismo que olía a tierra vieja y metal húmedo. Con las manos temblorosas, empujó. La puerta se abrió por completo, soltando una nube de polvo rojizo. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Dentro no había oro. Ni joyas. Ni mapas de tesoros escondidos. Solo tubos metálicos corroídos, filtros de arena petrificados, rejillas deformadas y engranajes diminutos cubiertos de óxido. Parecía el esqueleto de una máquina desconocida, una criatura desmantelada por el tiempo. Tomás sintió como el corazón se le hundía en el pecho. Todo su esfuerzo, todas las noches sin dormir, ¿para esto? Un suspiro de decepción escapó de sus labios. Entonces escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a varios vecinos reunidos, observando desde la distancia. Habían venido al oír el estruendo. ¿Y eso es todo?, preguntó uno riendo. ¿Tantos meses para desenterrar basura? Las carcajadas se alzaron de nuevo, más crueles que nunca. Otro añadió. El viejo Ale descubrió el secreto del hierro, que no vale nada. El grupo estalló en risas y se marchó, dejando tras de sí un silencio cortante. Tomás no dijo una palabra. Solo observó el interior de la caja, con la mirada fija, como quien intenta descifrar un idioma perdido. Cuando el sol se escondió, encendió su farol y volvió a mirar dentro. Pasó los dedos sobre los tubos. Estaban perforados con pequeños orificios, como si estuvieran diseñados para dejar pasar algo, agua, aire, vida. Tomó uno de los filtros, lo giró entre sus manos, y notó el polvo negro del carbón viejo mezclado con la arena. Entonces, como un rayo, lo comprendió. No era una caja fuerte. Era una máquina. Un sistema, una estructura construida para purificar, para transformar. ¿Pero quién la había hecho? ¿Y por qué enterrarla? La idea le golpeó con fuerza. Recordó los veranos en que el agua del río bajaba sucia y el ganado enfermaba. Recordó los pozos contaminados, las fiebres, los niños con sed. Y de pronto, todo tuvo sentido. Quizás alguien, muchos años atrás, había intentado resolver ese mismo problema. Quizás aquel invento había sido olvidado antes de cumplir su propósito. Y ahora la tierra se lo había devuelto a él. Las estrellas comenzaban a brillar sobre el granero cuando Ale se sentó frente a su hallazgo. El farol proyectaba sombras doradas sobre las paredes de hierro.
Durante horas, no hizo más que observar los engranajes, las rejillas, los tubos. Cada detalle parecía formar parte de un rompecabezas. El cansancio se disolvió, reemplazado por una emoción nueva, curiosidad y propósito. Por primera vez en años, sintió que la vida volvía a moverse dentro de él. Las risas del pueblo ya no importaban. Había algo más grande en juego. Aquella noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno una sola frase. No he encontrado oro. He encontrado una idea. Y con esa certeza, el viejo Tomás Ale decidió comenzar de nuevo. El hierro le había mostrado su secreto. Y él estaba dispuesto a darle vida. El rumor del hallazgo se desvaneció con el tiempo, pero la burla permaneció. En el mercado, los hombres seguían riendo cuando veían pasar al viejo Ale. ¿Y qué tal tu tesoro de hierro, Tomás? Le gritaban. ¿Ya te dio agua bendita o solo óxido? Él no respondía. Solo sonreía con serenidad, pagaba su harina, montaba la carreta y volvía a casa, donde lo esperaba la caja. Aquella masa de metal, inútil a los ojos de todos, se había convertido en su razón de vivir. Cada noche, a la luz de una lámpara de aceite, Tomás estudiaba los tubos, los filtros, las rejillas. Anotaba medidas, dibujaba bocetos, intentaba reconstruir el mecanismo original. Su taller improvisado olía a hierro y a esperanza. El viento soplaba suave entre los tablones del granero, arrastrando el polvo del óxido que caía como ceniza. Era un trabajo interminable, pero también sagrado. Cada chispa que saltaba al frotar el metal le recordaba que estaba devolviendo la vida a algo que el tiempo había enterrado. Durante semanas limpió, ajustó, reparó. Usó trozos de herramientas rotas, alambres viejos, restos de cobre y pedazos de tubería. Nada era perfecto, pero cada pieza encajaba con paciencia de relojero. A veces el cansancio lo vencía, y se dormía sentado frente a la máquina, con la cabeza apoyada sobre el hierro tibio. En sueños veía ríos limpios, niños riendo, campos verdes. Y despertaba con una sola idea fija, terminar lo que había empezado. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, decidió hacer la primera prueba. Llenó un cubo con agua del arroyo cercano, espesa, turbia, con olor a barro. La vertió en la parte superior del sistema, observando cómo descendía lentamente entre las capas de arena y carbón. Esperó en silencio, con el corazón latiendo en el pecho. Minutos después, un hilo de agua clara comenzó a gotear por el extremo inferior. No era completamente transparente, pero era limpia, diferente, viva. Tomás llevó el cuenco a sus labios y bebió. El sabor era puro. Casi milagroso. Había funcionado. No gritó. No buscó testigos. Guardó silencio, sonriendo con humildad. Sabía que si contaba lo ocurrido, solo provocaría más risas. Y sin embargo, aquella noche sintió que la soledad dejaba de ser carga para convertirse en privilegio. Era el guardián de un secreto. Y el secreto tenía un propósito. Pasaron los días, y mientras Ale perfeccionaba su invento, el cielo comenzó a cambiar. El verano trajo un calor brutal. Las nubes desaparecieron. El río se volvió un hilo de agua enferma. Los pozos del valle empezaron a secarse. Al principio nadie se alarmó, las sequías no eran raras. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el sol seguía sin dar tregua. El ganado moría de sed, los niños se enfermaban, y el aire olía a desesperación. Las familias comenzaron a discutir por el agua. Los cubos volvían vacíos, los pozos solo devolvían barro. El médico del pueblo no daba abasto. Y entre los susurros, el nombre de Tomás Ale reapareció. Dicen que el viejo bebe agua del arroyo sin enfermar. Dicen que su máquina limpia el agua sucia. Nadie sabía si era cierto, pero cuando el miedo crece, hasta las historias se convierten en fe. Una mañana, al amanecer, un grupo de vecinos llegó a su granja. Entre ellos, Samuel Wright, el amigo que más se había burlado de él, y Rebecca Moore, hija del ranchero más poderoso del valle. Sus rostros reflejaban agotamiento y sed. Rebecca habló primero, con la voz seca. Señor Ale,
necesitamos saber si es verdad lo que dicen. Tomás los miró en silencio. Sabía que había llegado el momento. Los condujo al granero. La caja, ahora transformada en un sistema de tubos, filtros y engranajes, brillaba con el reflejo del sol. Colocó un barril de agua fangosa junto a la entrada del aparato y dijo: «Esto es lo que bebemos todos, ¿no?». Samuel asintió con gesto amargo. Tomás inclinó el barril, y el líquido oscuro comenzó a correr dentro del mecanismo. El grupo observó en silencio, conteniendo la respiración. Los engranajes crujieron, el agua gorgoteó, y poco a poco, por el extremo inferior, emergió un chorro claro, cristalino. Hubo un murmullo. Tomás llenó un cuenco, lo sostuvo bajo la luz, y sin decir palabra, bebió frente a todos. Luego se lo ofreció a Rebeca. Ella lo tomó con manos temblorosas, bebió, y sus ojos se abrieron con asombro. Samuel dio un paso adelante, arrebató el cuenco y también probó. Su expresión cambió, incredulidad, luego alivio, finalmente respeto. El silencio se quebró con un suspiro colectivo. Algunos comenzaron a llorar. En cuestión de horas, la noticia recorrió el valle. El viejo Ale, el loco de la caja oxidada, había convertido el agua del barro en vida. Esa tarde, hombres, mujeres y niños llegaron con cubos, jarras, barriles. Tomás no los rechazó. Trabajó hasta que la noche cayó, filtrando agua, entregándola sin cobrar nada. Cuando el último se marchó, se sentó frente al granero y contempló la luna reflejada en el metal. El aire era fresco por primera vez en meses. Por fin entendió la voz que había sentido aquel primer día, cuando su pala golpeó el suelo. No era una caja de hierro. Era un llamado. Y él lo había escuchado. Al amanecer del día siguiente, el camino que llevaba a la granja de Tomás Ale estaba lleno de carretas. Familias enteras llegaban con cántaros, barriles y cubos vacíos. Nadie reía ya. Nadie lo llamaba loco. El aire olía a polvo, pero también a esperanza. El viejo granero, que durante meses había sido motivo de burla, se había convertido en el corazón del valle. La gente esperaba en silencio su turno, como si estuvieran frente a un altar. Tomás los recibía uno a uno, con la calma que solo dan los años. Tomaba el agua fangosa de los cubos, la vertía en su máquina y esperaba, paciente, a que los filtros hicieran su trabajo. Los engranajes chirriaban suavemente, tragando barro y devolviendo vida. Por el extremo inferior salía un flujo claro, transparente, fresco. El sol lo hacía brillar como una corriente de plata líquida. Y cada vez que entregaba un cuenco lleno, veía el mismo milagro repetirse, una madre que sonreía al ver beber a su hijo, un anciano que dejaba caer una lágrima de alivio. Algunos intentaban pagarle. Le ponían monedas en la mano, le ofrecían pan, granos, incluso ganado. Pero él siempre respondía igual, con voz tranquila y mirada firme. El agua no se vende. El agua se comparte. Aquellas palabras se extendieron por todo el valle, más poderosas que cualquier sermón. El respeto reemplazó a la burla. Los que antes lo evitaban ahora lo saludaban con reverencia. El doctor del pueblo llegó un día para comprobar con sus propios ojos lo que decían. Probó el agua, la examinó y, tras un largo silencio, murmuró: «Es más pura que cualquiera de nuestros pozos». Y luego añadió, con una sonrisa cansada: «Has hecho más por la salud del valle que todas mis medicinas juntas». Tomás bajó la cabeza y sonrió con humildad. No necesitaba aplausos. Bastaba con escuchar el murmullo del agua limpia. Pero no todos estaban contentos. Entre las sombras comenzaron a crecer murmullos envenenados. Los hombres más poderosos, los dueños de los pozos profundos y las tierras extensas, veían cómo su control se desmoronaba. Entre ellos estaba Dojo Moore, padre de Rebeca. Sus ojos fríos seguían a la multitud que acudía cada día al granero de Ale. Durante años, su riqueza había dependido del agua. Ahora, el poder estaba en manos del hombre que él mismo había despreciado. Rebeca, en cambio, visitaba la granja con frecuencia. Llevaba consigo a sus hermanos pequeños y observaba con atención el funcionamiento de la máquina. Preguntaba,
aprendía, tomaba notas. Tomás le explicaba con paciencia el principio de los filtros, los tubos, el carbón y la arena. Ella escuchaba fascinada. Había en su mirada una mezcla de admiración y gratitud, pero también de comprensión. Entendía que lo que ese hombre había hecho no era solo un invento, era una revelación. Los meses pasaron. La lluvia aún no llegaba, pero el valle sobrevivía gracias al flujo constante que salía de la caja de hierro. El campo reverdecía poco a poco. Los niños volvían a correr, las gallinas a cacarear, los hombres a cantar mientras trabajaban. Y todas las tardes, cuando el sol se escondía detrás de las colinas, la gente se reunía frente al granero para agradecer al viejo Ale. Él escuchaba en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, sabiendo que la verdadera recompensa era verlos vivir. Una tarde, Rebeca se acercó mientras se limpiaba uno de los filtros. Mi padre dice que deberíamos replicar tu invento en el resto del valle, comentó con cautela. Tomás la miró, con un brillo sereno en los ojos. No es mío, dijo. Es de quien lo necesite. Ella asintió, sonriendo. En ese momento entendió que no estaba frente a un granjero cualquiera, sino ante un hombre que había transformado la burla en sabiduría, el óxido en esperanza. Esa noche, cuando todos se marcharon, Tomás se sentó frente al granero vacío. La luna se alzaba sobre los campos resecos, y su luz plateada caía sobre la máquina como una bendición. Tomás llenó un cubo con el agua más sucia del río y lo vertió en la parte superior. Esperó. El sonido del líquido fluyendo le recordó su propia vida, lenta, difícil, pero constante. Minutos después, el agua salió limpia, pura, como si el mismo cielo la hubiera tocado. El viejo sumergió las manos, bebió y cerró los ojos. El agua tenía el sabor de todo lo que había perdido y de todo lo que había recuperado. Sabía a tierra, a esfuerzo, a fe. Sabía a justicia. Mientras la brisa nocturna acariciaba los trigales, Ale susurró con una sonrisa cansada. Del óxido nació la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el valle durmió tranquilo. Fin de la historia. Una leyenda nacida del polvo, del hierro y de la fe de un solo hombre. ¿Y tú, habrías seguido cavando? Suscríbete, comparte este relato y no olvides dejar en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. Espiguilla de arroz gota.